Buenas tardes. Mi nombre es Amir Salas. Continúo con el ejercicio relacionado con el tema de capacitancia. El ejercicio dice la siguiente forma: demostrar que la razón R entre la capacitancia del capacitor de placas paralelas de la figura 1A y la capacitancia del condensador de armaduras también paralelas de la figura 1B es igual a la razón, que sería igual a 4 epsilon sub R1 epsilon R2 entre epsilon R1 más epsilon R2 al cuadrado. La superficie de las placas en ambos casos es S igual a LH. Como se puede observar en las figuras, los dos capacitores poseen dieléctricos cada uno, en donde la primera figura se observa que estos dos condensadores están conectados en serie, ya que el primer dieléctrico está conectado a un voltaje V sub 0 y el segundo, como se observa, está conectado a tierra. Por esa razón son en series. El segundo sería en paralelo, ya que las dos placas que se ven aquí están conectadas a un mismo voltaje, que en este caso sería tierra, como se observa en esta figurita de aquí. Los dos condensadores están conectados a un mismo voltaje. Muy bien, entonces nos piden calcular la capacitancia de dichos condensadores. Entonces, para el primero, que sería en serie, se utiliza la fórmula de la capacitancia total, que como son solamente dos condensadores, se simplifica de esta forma: capacitancia total igual a la capacitancia 1 por la capacitancia 2 entre la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Y originalmente usaremos principalmente esta fórmula, que es la de la capacitancia, que sería igual a epsilon sub 0 por el área entre la distancia. En este caso, el área de las dos figuras, es decir, de los condensadores que nos dan, el área sería la misma, ya que, como se observa en las figuras, pues los condensadores son iguales. Entonces, su fórmula se reduce a capacitancia igual a epsilon R1, que esto sería para la primera figura, por el área, que sería LH, entre su distancia. Cabe destacar también que la distancia de estos condensadores son iguales, es decir, de medios y de medios en este caso. Entonces, para la figura 1 de la capacitancia 1 se utiliza tanto el condensador 1 como el 2, que básicamente su estructura, al aplicarle la fórmula, serían iguales, solo que en el capacitor 2 se usa epsilon R sub 2. Entonces esos dos resultados se dividen entre sí, lo que nos da como resultado epsilon R por R1 por epsilon R2 por 2LH entre D al cuadrado entre epsilon R1 más epsilon R2 por 2LH entre D. Entonces, esa sería la capacitancia 1 del primer condensador, es decir, pues. Luego buscamos la capacitancia del condensador 2 usando la fórmula de capacitancia total igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 y así sucesivamente, porque están en paralelo. Entonces se aplica la fórmula y nos dice que la capacitancia para el condensador 1,2 sería epsilon R1 por L y por H entre 2D, y al igual que para la capacitancia 2, que sería sumado a la 1, que sería epsilon R1 más por LH entre 2D. Eso se saca factor común LH entre 2D, que nos queda multiplicando a epsilon R1 más epsilon R2. Y eso al simplificarlo nos queda que la capacitancia del condensador 2 en este caso sería epsilon R1 LH. Y nos dice y calculamos, ahí a continuación se calcula la razón, que según sabemos la razón es el cociente de los dos resultados de los dos condensadores.
Es decir, que el primer resultado del primer condensador que tenemos aquí lo dividimos entre el segundo que tenemos aquí. Bueno, en este caso sería este en realidad. Y se aplica la fórmula, se sacan las correspondientes cuentas. Vemos que este de aquí se va con este cuadrado que tenemos aquí. Y al seguir simplificando vemos que este de aquí se va con este de aquí. Y al aplicar doble C, vemos que la razón nos da R igual a 4 epsilon R1 por epsilon R2 entre epsilon R1 más epsilon R2, todo eso al cuadrado. Y con eso comprobamos lo que nos pedía el ejercicio, que era comprobar que la suma de esos dos capacitores, o mejor dicho, que el cociente de esos dos capacitores nos diera la razón que nos pedía el ejercicio. Y con eso culminamos la explicación de este ejercicio con respecto a capacitores.